El producto punto entre vectores es una de tantísimas cosas de matemática que probablemente aprendiste en la escuela o en la universidad y que seguro te quedaste pensando, ¿y para qué me sirve esto? En el desarrollo de videojuegos, muchísimas de estas cosas tienen aplicación, de hecho el producto punto es bastante genial y se pueden hacer cosas muy interesantes, así que hoy les voy a mostrar la teoría y algunos casos de aplicación. Les recomiendo muy fuertemente que si no saben nada sobre vectores, antes vean mi video de vectores. El producto punto es una operación entre dos vectores. En el caso de vectores en dos dimensiones, el cálculo del producto punto consiste en multiplicar sus componentes en x y sus componentes en y después sumarlas. Si tengo por ejemplo el vector a con componentes 3, 2 y el vector b con componentes 2, 4, el producto punto resulta 3 por 2, o sea, la multiplicación de las componentes en x, más 2 por 4, o sea, la multiplicación de las componentes en y. Esto resulta en 6 más 8, que es 14. Algo muy importante que quiero que noten acá es que el resultado de un producto punto entre vectores es un número. O sea, es una operación entre dos vectores, pero que resulta en un número. Si recuerdan, por ejemplo, operaciones como la suma o resta de vectores, eran operaciones entre dos vectores de las que resultaba un vector. Bueno, en este caso no es así, porque repito, del producto punto resulta un número. Bueno, hasta acá todo muy bien, pero todavía no sabemos muy bien para qué podríamos usar este cálculo. Para poder tener una noción de qué información puede darnos el producto punto, les voy a pedir que paren el video y que intenten resolver por su cuenta cuánto vale el producto punto en estos tres casos. Si hicieron bien las cosas, el producto punto en el primer caso es 8, en el segundo caso es 0 y en el tercero es menos 4. Si observan un poco, se van a dar cuenta que estos resultados nos dan cierta información de cómo es que estos vectores están posicionados uno respecto con el otro. Vean que en el primer caso, el ángulo que forman los vectores es menor que 90 grados y el resultado del producto punto es positivo. En el segundo caso, los vectores forman un ángulo recto de 90 grados, o sea, son vectores perpendiculares, y resulta un producto punto de 0. Y en el tercer caso, los vectores forman un ángulo mayor a 90 grados, resultando en un producto punto negativo. A lo que yo quería llegar acá es que ustedes puedan tener una noción de qué información nos puede dar el producto punto, y como ven, tiene que ver con cómo está posicionado un vector respecto al otro. Esto enseguida van a ver que se le puede dar muchas aplicaciones. Pero antes de pasar a ver ejemplos, me gustaría comentarles que muchas veces al trabajar con el producto punto suelen usarse vectores normalizados, o sea, vectores que tienen magnitud o longitud 1. No siempre es necesario, pero usar vectores normalizados arroja resultados más concretos. Acá pueden ir viendo el resultado del producto punto entre dos vectores normalizados, donde dejo a uno de los vectores fijo y al otro lo hago rotar. En primer lugar, quiero que vean que si los dos vectores están alineados, y con el mismo sentido, o sea, si los dos vectores son iguales, el resultado del producto punto es exactamente 1. Después, cuando un vector empieza a rotar, ven que el producto punto va disminuyendo. Cuando ambos vectores llegan a ser perpendiculares, el producto punto pasa a valer 0, tal cual a lo que vimos antes, y si sigo rotando, el producto punto pasa a ser negativo porque se forma un ángulo mayor a 90 grados. Y al llegar a 180 grados, vean que los vectores están alineados, pero tienen sentidos opuestos. Y el resultado en este caso es menos 1. Al seguir rotando el vector, los resultados se van repitiendo. Entonces, pasando en limpio, si dos vectores a y b están normalizados, los resultados del producto punto van a ser los siguientes. Si los vectores son iguales y por ende el ángulo que forman es 0, el producto punto vale exactamente 1. Si el ángulo entre ellos está entre 0 y 90 grados, el producto punto será un valor positivo entre 0 y 1. Si el ángulo es 90 grados, el producto punto vale 0. Si el ángulo está entre 90 y 180 grados, el producto punto será un valor negativo entre menos 1 y 0. Y finalmente, si el ángulo es de 180 grados, el producto punto es exactamente menos 1. Una forma interesante de ver estos resultados es que el producto punto es la proyección de un vector sobre el otro. Digamos por ejemplo que los vectores forman un ángulo de 45 grados. Bueno, entonces si yo trazo una vertical, obtengo la proyección sobre el otro y vale algo como 0.707. Si voy agrandando el ángulo, digamos a 60 grados, ahora la proyección vale 0.5 y así el valor va disminuyendo hasta que los vectores son perpendiculares, por lo que la proyección es 0.
Después vean que si sigo aumentando el ángulo, la proyección es en sentido contrario y los valores de proyección pasan a ser negativos. Genial. Un ejemplo simple de aplicación del producto punto es poder determinar si un objeto está adelante o detrás de otro. Acá tengo a mi jugador, que sería este mago que estoy moviendo, y delante hay un objeto. Vean que hay dos líneas blancas que representan los vectores con los que estoy haciendo el producto punto. Uno apunta en la dirección que mira el jugador y el otro vector apunta desde el jugador hacia el objeto. Para resultados más concretos, ambos vectores están normalizados. Así, la forma de determinar si un objeto está adelante o atrás es súper fácil. Si el objeto lo tengo adelante, vean que el ángulo entre vectores es menor que 90 grados, por lo que el producto punto es positivo. Y si ahora me adelanto y el objeto queda por detrás, el producto punto pasa a ser negativo. Vean que el ángulo entre vectores queda mayor a 90 grados. Entonces, simplemente sabiendo el signo del producto punto, se puede saber si un objeto está atrás o adelante. De hecho, para esta aplicación ni siquiera haría falta normalizar los vectores. Con chequear el signo ya estaría bien. Muy bien, voy a mostrar cómo hice el producto punto en Unity, pero sepan que esto es fácilmente aplicable en cualquier motor. En primer lugar, obtengo los dos vectores normalizados con los que quiero hacer el producto punto. El primero es el vector transform.right, que ya es un vector de magnitud 1 y que apunta siempre hacia donde mira el jugador. El otro vector es un vector normalizado que apunta desde el jugador hacia el objeto. Para eso hago la resta entre la posición del objeto y la del jugador, y si no vieron mi video sobre vectores, esta resta resulta en un vector que va desde el jugador hasta el objeto. Después lo que hice fue normalizar este vector para que quede de magnitud 1. Para obtener el producto punto, no hace falta que multiplique las componentes y las sume, como hicimos antes. Unity ya nos resuelve el producto punto con la función vector2.dot. En el caso de 3 dimensiones sería vector3.dot, donde hay que pasar como parámetros los dos vectores con los que quiero hacer el producto punto. Después, a este producto punto podrían usarlo para determinar si hay un objeto atrás o adelante, chequeando si es positivo o negativo. Ahora vayamos un paso más adelante. Al principio ya les conté que al producto punto se lo puede calcular multiplicando componentes y sumándolas, pero también existe esta otra fórmula para calcularlo. El producto punto entre un vector A y otro B también se puede calcular como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman. No se asusten si esto les parece muy complejo, van a ver que es bastante simple. De hecho, si trabajamos con vectores normalizados, la magnitud de ambos vectores A y B valen 1 y la ecuación se simplifica a esto. Este resultado entonces nos dice muy claramente la relación que existe entre el producto punto entre los vectores y el ángulo que forman. El producto punto entre dos vectores normalizados es simplemente el coseno del ángulo que forman. Acá muestro algunos valores típicos del coseno de algunos ángulos. Por ejemplo, si dos vectores normalizados forman 45 grados, el coseno de 45 grados vale 0.707 y por ende también su producto punto. Observen también cómo el producto punto se va acercando a 0 mientras más cerca de los 90 grados estemos. A esto lo podemos aplicar inmediatamente para hacer un campo de visión de un enemigo en forma de cono. Simplemente hago el producto punto entre el vector que apunta hacia adelante del enemigo y un vector que apunta del enemigo hacia el jugador. Si quisiera un campo de visión, digamos de 45 grados para el enemigo, en ese caso el coseno de 45 grados vale 0.707. Esto quiere decir que si me ubico sobre estas líneas, el producto punto va a valer 0.707. Y cuando esté dentro del cono, se va a superar ese valor. Entonces, cuando el producto punto supera ese valor de 0.707, quiere decir que el jugador está dentro del campo de visión del enemigo y este va a poder atacarlo o seguirlo. Si ahora salgo del campo de visión, ven que el valor ahora está por debajo de 0.707. Muchas otras aplicaciones del producto punto tienen que ver con chequear la similitud entre direcciones de vectores, o, dicho de otra forma, qué tanto de la dirección de un vector tiene el otro vector. Digamos, por ejemplo, que se quiere comparar velocidades y si son similares hacer una cierta acción y tal. Y bueno, para chequear si los vectores son similares, simplemente deberíamos hacer el producto punto y ver si el resultado es cercano a 1. Si es cercano a 1, quiere decir que los vectores son similares. De hecho, esto podríamos extenderlo a cosas como colores, que pueden representarse con 3 componentes, y por lo tanto también podríamos tratarlos como vectores de 3 componentes. Y así, si hiciéramos el producto punto entre esas componentes, podríamos chequear si dos colores son similares.
Genial. Las aplicaciones que acabamos de ver son solo la punta del iceberg de lo que se puede hacer con el producto punto, pero sepan que hay mucho más. Se usa mucho, por ejemplo, en shaders, por ejemplo, para hacer cálculos de iluminación, donde se hacen productos punto entre vectores normales a la superficie y vectores con dirección a la fuente de luz, para ver así cuánto es que esta luz afecta a los distintos píxeles. También tiene mucha aplicación en físicas y cuestiones relacionadas con colisiones de físicas. Un ejemplo muy simple podría ser para hacer cálculos de cuánto daño recibe un personaje al caer al suelo, dependiendo del producto punto entre el vector velocidad al momento de impactar y el vector normal a la superficie. Antes de terminar, me gustaría hacer unas últimas aclaraciones. Quería comentarles que todo lo que vimos para vectores en 2D es totalmente válido también para 3D. Todos los cálculos, fórmulas y aplicaciones también valen en 3D. Y también algo que no quiero olvidar de comentarles es que el producto punto es conmutativo. O sea que el producto punto entre los vectores A y B es lo mismo que el producto punto entre B y A. Entonces, ustedes cuando usen funciones de cálculo de producto punto, no se tienen que andar preocupando en qué orden pasan los vectores como parámetro. Cualquier orden es válido y da el mismo resultado. Genial, espero que esto haya sido una buena introducción al producto punto y que hayan aprendido muchas cosas nuevas. Si ya lo habían usado antes, me gustaría que dejen en los comentarios cómo es que lo han aplicado. Si todo esto les pareció útil, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir con sus amigas y amigos y activar la campanita para no perderse los próximos.